Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Agradezco a Dios, a su pastor, a cada uno de ustedes por la invitación y por este privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Les voy a pedir, así puestos de pie, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículo 1, y me regala un amén cuando usted lo haya encontrado. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estudiar este pasaje y titulamos al mensaje de esta noche, Cuidado con la serpiente. Vamos a hablar de un tema bien importante que es la familia. Y mire lo que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no os comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oramos al Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad, por este privilegio que nos das de poder estar acá reunidos, Señor. Gracias, bendito Padre, porque hasta este día tú nos has hablado y nos sigues hablando, Padre. Ahora yo pongo, Señor, mi mente, mi corazón y mis labios para que seas tú el que puedas hablar a mis hermanos como también a mi vida, y que lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner a la práctica. Gracias, bendito Dios, en tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Le decía, cuidado con la serpiente. Cuando hablamos de este pasaje, todos sabemos, hermanos, de que se conoce como la caída del hombre. Cuando la serpiente llega, engaña a Eva, luego Eva también le da de comer a Adán, ambos comen del fruto y desobedecen al Señor, y todos conocemos la historia que son expulsados del huerto del Edén. Mas sin embargo, también, hermano, podemos descubrir algo bien importante a la luz de la palabra, y es que el primer punto, mi hermano, en el capítulo 2, si usted lo lee en casita, se va a dar cuenta que Dios ahí estableció la familia. De hecho, el versículo 25, del 20 al 25, en el capítulo 2, el Señor nos habla y dice la palabra que el Señor puso en el huerto a Adán y a Eva, puso a los ambos en ese lugar. Hermano, no le faltaba nada. Habían árboles frutales, tenían agua cristalina, y como dice la palabra de Dios, era un lugar hermoso. Era un lugar, mi hermano, donde básicamente ellos no tenían necesidad. Pero fíjese algo importante, el lugar no solo era hermoso porque había fruto, porque había agua cristalina, porque no había contaminación, no. Lo más hermoso del huerto, de hermano, era que Dios mismo descendía y ministraba y hablaba con Adán y Eva. Dice la palabra de Dios que cuando ellos comen del fruto, el Señor andaba por ese lugar y comenzó a buscarlo. Es decir, el Señor bajaba y hablaba con cada uno de ellos. Y en el capítulo 2 vamos a encontrar también que el Señor le ordena a Adán y a Eva y le dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí tenemos, mi hermano, la institución del matrimonio. Tenemos muy claro y debemos de nosotros estar muy conscientes que como hijos de Dios estamos llamados a servir a Dios. Estamos llamados, mis hermanos, a que podamos someternos a la voluntad de Dios, pertenecer a una congregación, a un ministerio, pero debemos de tener en cuenta también, mi hermano, que el primer ministerio que Dios fundó fue la familia. Tenemos que tener muy claro, mi hermano, que la familia es algo muy importante en la vida para el Señor. Tanto así que en el capítulo 5 de Efesios, la palabra de Dios compara, mire qué bonito, la palabra de Dios compara la relación de un hombre con su esposa, hace la comparación así como de Cristo con su iglesia. Mire qué importante y mire qué puro el concepto que Dios tiene de la familia. Amén. Pero fíjese algo bien interesante también.
El Señor estaba en medio de Adán y Eva, amén. El matrimonio, mucha gente dice, pero ¿por qué los pastores insisten tanto en que se case uno? ¿Por qué los pastores insisten tanto, hermano, cases, hermano? Si mire, si nos llevamos, no, ¿sabe por qué? Porque cuando un hombre y una mujer se presentan delante de Dios en un altar y se dan en matrimonio, lo que están diciéndole prácticamente al Señor es que Él tome el control de esa familia, es que Él ministre ese hogar. Hermanos, los hijos son sagrados. Ahora hemos perdido, y lo hablo en un sentido general en el mundo, se ha perdido, hay padres, hay madres, antes casi solo eran los padres, pero lamentablemente ahora hay madres también que son irresponsables. ¿Cuánto niño, hermano, se da en nuestro país, por ejemplo, niños que los abandonan? ¿Y sabe por qué es un compromiso con Dios? Porque el libro de Salmos dice que herencia de Jehová son los hijos. Un día, mi hermano, usted y yo vamos a dar cuentas a Dios. Y aquellos que tenemos la bendición de tener hijos, seguramente el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la herencia que yo te di? No habla de la casa, no habla de un terreno, no, habla de los hijos. Y acá miren el versículo 1, quiero que me acompañen por favor, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí vamos a un punto bien importante, mi hermano. Estaba Eva y dice la palabra que en ese momento también llegó la serpiente. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios la serpiente, casi siempre es un significado o simboliza a Satanás. Digo casi siempre porque en uno de los libros del Antiguo Testamento, que es el Número, el Señor manda a Moisés a levantar una serpiente porque lo estaban picando a causa de la desobediencia. Pero ese solamente es un pasaje, pero la mayoría de veces siempre simboliza al enemigo. Y me llama la atención porque miren la palabra que utiliza la Escritura. Dice que la serpiente era astuta. ¿Cómo es el enemigo? Es astuto, hermano. El enemigo está interesado. Yo se lo decía a los hermanos la otra vez en la iglesia, hermano. El enemigo está interesado no en correr a un hermano de la iglesia. Está interesado en correr la familia completa. ¿Cuántas veces nos pasa que, por ejemplo, vamos a la playa, mi hermano, vamos a salir de paseo y salimos contentos, salimos felices y, hermano, no hay discusión? Vamos a venir al culto en familia y hay pleito. Que uno no encuentra la chancleta, el otro no encuentra la Biblia, el otro no se apura a salir del baño y a rato se metió a bañarse y sale el primero, pues ya no voy a ir al culto, ahí vayan ustedes, de repente hace, pues yo también, y nadie vino. Porque el enemigo lo que quiere es destruir la familia. El enemigo sabe que la familia es un ministerio sagrado que Dios fundó y justamente acá quería destruir la humanidad, pero también estaba destruyendo el primer matrimonio que Dios había fundado, en este caso de Adán y Eva. Y me llama la atención porque dice, era astuta. Y Efesios capítulo 6 dice, mi hermano, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es la excepción nuestros matrimonios. Mire ahora cuánto programa, vamos a ver un poquito más adelante, solo quiero comentarle, mire ahora cuánto programa en la televisión, a través de las series, a través de estos reality shows que sacan, a través de tantas cosas que sacan en la televisión, cómo están denigrando a la familia, hermano. Es el enemigo que está tratando de quitar los valores y sobre todo el fundamento verdadero, que es la palabra de Dios en la familia. Y aquí vemos el primer inconveniente. Llegó la serpiente y dice la palabra que era más astuto que todos los animales y comenzó con una pregunta. ¿Así es que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? Ahí vamos a ver un punto importante. Ya estaba mintiendo, hermano. Ojo con esto. ¿Por qué le decía yo el mensaje, cuidado con la serpiente? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, y lo hablo en un aspecto espiritual, usted y yo espiritualmente, en nuestra familia, tenemos que cerrarle al enemigo hasta la última ventana para que ahí solo habite Cristo. Una familia de éxito, mi hermano, no necesariamente se funda porque tienen una casa enorme, porque podrían tener una casa de luz. No, una casa bendecida es donde habita Cristo. Es donde habita el Señor. Claro, la prosperidad es bendición, eso no lo voy a negar, pero lo más importante es que la presencia de Dios esté con usted. Hermano, ¿cuántas familias
a veces tienen, por ejemplo, un esposo que es profesional, pero no puede dejar las drogas. Una mujer que es profesional, pero que probablemente no le dedica tiempo a su familia, o hijos que son profesionales, pero probablemente no quieren nada con el Señor. Por eso le digo, el primer objetivo usted y yo, para que la serpiente no entre, es que Cristo esté en el lugar. Fíjese algo bien importante, la serpiente no llegó cuando estaba Adán, llegó cuando solo estaba Eva. Y en ningún momento yo estoy, no me vaya a malinterpretar por favor, en ningún momento estoy diciendo, porque la mujer es débil. No. ¿A qué voy con esto? ¿Sabe qué busca el enemigo? Nuestros momentos de soledad. Ahí comienza a meterse. Ahí comienza a meterse en el hogar. Agarra a muchos jóvenes que probablemente no son atendidos por sus padres, y comienza a través de un amigo de la universidad, a través de un amigo del colegio. Y usted no me dejará mentir. La primera cerveza se prueba no con los padres, sino con los amigos. El primer cigarro no se prueba en la casa, se prueba en la calle. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovechó probablemente de algún vacío que había en la familia. Y mire lo que dice por favor el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aquí viene un punto muy importante, mi hermano. Cuidado con los espacios. Amén. ¿A qué se refiere con los espacios? Hermano, su familia es sagrada, amén, y también privada, amén. El único que puede interceder, el único que puede intervenir en su familia es Dios. Cuidado con los espacios. Aquí Eva le hubiera dicho mejor, mira, te reprendo, qué sé yo, se hubiera ido, pero le dio cabida. Le dio tema para platicar, y ese es el problema. ¿Sabe por qué muchos matrimonios llegamos a un fracaso? Porque le estamos dando espacio a cosas o personas que no son de bendición. Mucho cuidado con eso. Estaba leyendo la otra vez algo, me gustó mucho, y decía, nosotros catalogamos que un adulterio se da cuando un hombre o una mujer se acuesta con otra persona que no es su cónyuge. Pero realmente el adulterio no inició en la cama, sino que inició desde que se dieron espacios, desde que comenzaron a mensajearse, desde que comenzaron en la oficina a salir a almorzar sabiendo que la otra persona no tenía buena intención. Es ahí cuando comienza el adulterio. Cuando se da la parte sexual, solamente es la culminación de algo que se inició probablemente de meses, semanas o años. Y muchos matrimonios en la actualidad están con una alarma, están con una alerta, porque le estamos dando espacios, mi hermano, a personas que no son de bendición. Y no se trata de porque el mundo cataloga de ahora de, no, es que es tóxico, tóxica. No, mi hermano, la palabra de Dios dice que seamos celosos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y alguien podría decir, pero pastor, ese mensaje es para los jóvenes. No. Miren lo que dice Pablo: huye de las pasiones, ¿qué dice, hermano? Juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y qué curioso que en la actualidad muchas personas que ya somos mayores estamos cayendo en pasiones juveniles. Habemos hombres que tenemos ya más de 35 años y resulta que nos enamoramos de una de 20. Y esto usted no me dejará mentir, o viceversa también. Entonces tenemos que tener cuidado. Aquellos que tenemos hijos, mi hermano, cuidemos los espacios de nuestros hijos. Entendamos, mis hermanos, de que nuestros hijos, más que ropa, un buen lugar a donde ir o dinero, necesitan un espacio con usted. La misma palabra de Dios en Eclesiastés nos lo dice, que para todo hay tiempo, amén. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. ¿Por qué cree usted de que los grupos delictivos de nuestro país han tenido mucho éxito? Porque ellos han venido de mala manera, pero han venido a rellenar el espacio que muchas veces en casa no son llenados los jóvenes. Muchos líderes, consejeros y los pastores de acá no me dejarán mentir, son casos que nos pasan. Hay jóvenes a veces que tienen más confianza con uno que con sus propios padres. Y esto pasa, pero porque el papá a lo mejor solo pasa trabajando, y yo no digo que hay que dejar de trabajar, pero haga un espacio para su hijo. Y sobre todo,
¿Cómo poder cerrar los espacios al enemigo? Adorando a Dios. Me encanta ese pasaje, ¿verdad? Cuando llegan a la tierra prometida y Josué reúne a todo el pueblo y les da el discurso y les dice: señores, aquí está la tierra que Dios había prometido. El Señor nos entregó en nuestras manos al amorreo, al cananeo, al cerece. Y comienza y dice al final del discurso: a partir de ahora, le dice, ustedes decidan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, para cerrar los espacios, tenemos que darle un tiempo a Dios. Yo no sé, me imagino que la mayoría o todos, espero que lo hagamos, y si no, pongamos atención a esto. Es por eso que es importante que usted y yo hagamos altares en nuestra casa. Altares familiares. Yo voy a preguntar algo y mi objetivo no es incomodarle. No, ¿por qué no? Mi objetivo es que todos aprendamos y yo estoy aprendiendo. Pero ¿cuándo fue la última vez que le pusimos manos a nuestros hijos? Pero no para garrotearlo, no, a orar por nuestros hijos. Porque a veces vemos que tal vez el hijo anda todo apagado y que tiene aquel, enamorado de estar. Usted no sabe si está enfermo. Mire, no lo ando acá, pero ese aparatito, el celular, hermano, nos ha venido a abrir un espacio enorme. Y sabe que Satanás por ahí se está metiendo. La otra vez tuvimos un caso, y esto fue algo real, hermano. Llevaron una jovencita que echaba espuma, sus ojos trabados. ¿Y qué le pasó? Jugando en una aplicación del celular se metió algo satánico y quedó mal. Quedó mal. Entonces nosotros como padres tenemos que cerrar los espacios, porque la serpiente va a andar alrededor buscando cómo entrar a nuestros hogares. Se recuerda allá en el libro de Éxodo, dice la palabra de Dios que antes de salir a la última plaga, fue por cierto en la muerte de los primogénitos, dice la palabra de Dios que el Señor mandó a Moisés y les dijo que en las casas del pueblo, en las casas de los judíos, tenían que poner en los dinteles, tenían que mancharlos con sangre, porque de esta manera el ángel iba a pasar por ahí, pero no iba a matar a los primogénitos que estuvieran adentro de la casa. Y así hizo todo el pueblo. Y dice la palabra que el pueblo fue preservado. Claro, ahí está hablando de la Pascua, está hablando por la salida que iba a tener. Pero algo bien importante, ¿sabe qué? No queremos que entre maldición a nuestra casa. Cubrámoslo con la sangre de Cristo, con la mano de Dios. Ahora, mírelo por favor, acompáñeme al versículo siguiente. Pero del fruto, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, el que dice, no moriréis. Fíjese, esto es importante también. La mujer comenzó a explicarle a la serpiente lo que Dios le había dicho. Obviamente la serpiente lo sabía. Ella lo que estaba buscando era cómo hacer caer a Eva. Y dice la palabra que salió. No es eso. Te voy a explicar. Esto es importante también. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene métodos para entrar y muchas veces ni nos damos cuenta. Me perdona si habrá alguien que le guste, espero que no. Pero hermano, lo que ahora el mundo le llama música, discúlpeme, eso es basura. Y la música tiene una gran influencia en la juventud de ahora. Vea los cantantes que miran los jóvenes en la actualidad, muchos de ellos aprobando cosas que no son agradables a Dios. Las películas, las series, por ejemplo, que salen a través del cable, a las aplicaciones que ahora venden con series. Hermano, mucho cuidado con eso. Porque mire lo que dice a continuación el versículo siguiente, versículo 5. Viene la serpiente y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, como dice mi hermano, como Dios. Detengámonos un momentito por ahí. Mire qué mentira. Lo que le estaba diciendo, lo que Dios sabe, le dice, es que el día que ustedes coman de este fruto, ustedes van a ser igual que él. ¿Cómo? Igual. ¿Sabe qué dice la palabra en el libro de Proverbios? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo voy a aplicar desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que enseña el mundo con respecto al matrimonio ahora? ¿Inculca el mundo el matrimonio? No. ¿Sabe qué dice el mundo?
pruebe, y si funciona se quedan juntos, y si no funciona, busque otro. Eso es lo que el mundo enseña. Y si no, vea la vida de los cantantes, actores famosos, hermano, se casan ahora, allá en diciembre están divorciando, en enero se vuelven a casar, en marzo se vuelven, y así están. Y hacen parecer de que eso es algo normal. Vea el problema que estamos viviendo en otros países, y no me extrañaría que en el nuestro en unos días comience a pasar también, con este problema de la ideología de géneros. Desde ya nosotros como cristianos tenemos que estar orando por esta situación, por nuestros hijos. Así que la otra vez fui aquí a Metrocentro a pagar unas cosas, me llevé a mi hija. Entonces estábamos haciendo fila y platicando. De repente yo vi que ella ya ni me ponía atención, sino que viendo para otro lado. Entonces yo quizás estaba viendo algún juguete, algún bolsón, algo. Pero de repente vi que ya no me despegó la vista del otro lado. Y le dije yo, la jalé, ¿y qué estás viendo? Nada, me dijo. ¿Y qué estás viendo? Es que mira, me dijo, mira, allá por aquella pared color tal, me dijo que no. Ajá, 2 hombres se estaban besando. Entonces para ella eso fue, ¿qué pasa aquí? Claro, ya me tocó explicarle lo que el mundo dice y lo que la Biblia dice. ¿Pero qué dice el mundo? No hay problema, si se aman, está todo bien. Eso es lo que el mundo dice. Y ojo con esto, porque muchas veces, hermano, hablo ahora a nivel de cónyuge, a veces hermanos y hermanas en Cristo, nosotros queremos llevar ciertas cosas que el mundo hace a nuestros matrimonios, pero que no caben en nuestros matrimonios. Perdóneme, hermano, pero el machismo no cabe en el matrimonio. Perdóname, hermana, pero el feminismo no cabe en el matrimonio. Esto es como aquel que dice, no, mire, yo soy alcohólico porque mi abuelo fue alcohólico y mi papá fue alcohólico. Eso no es una herencia. No funciona. ¿Y sabe por qué muchas veces los matrimonios cristianos fracasamos? Porque queremos vivir un matrimonio de nombre cristiano, pero practicando lo que el mundo hace. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo que le mencionaba, de Efesios, capítulo 5, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Así dice, ¿sí o no? Como a vaso, ¿qué? Más frágil. Entonces la pregunta es, ¿estamos amando a nuestra esposa como a vaso más frágil? Porque le voy a decir algo. ¿A dónde aprendimos a gritar? En el mundo. Vimos que alguien le gritó a la mujer, o que papá lo hacía, o que el abuelo lo hacía. Nosotros adoptamos, y ahora que tenemos una esposa, nosotros queremos gritar. ¿A dónde aprendió una mujer, por ejemplo, a decirle al marido, si tenés hambre, prepárate vos tu comida, yo estoy cansada? ¿A dónde lo habrá adoptado? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, lastimosamente en el matrimonio cristiano, como le vuelvo a insistir, la foto del matrimonio la tenemos que fue en la iglesia, el certificado de matrimonio dice que fue en la iglesia, pero no estamos viviendo como cristianos. No estamos viviendo. A veces queremos llegar a exigir cosas que no tendríamos que exigir. Aunque no me lo crea, espero no meterme en problemas, pero aunque no me lo crea, habemos hombres que, hermano, no tocamos ni un traste porque creemos que nos va a caer la mano si lavamos un traste. Y la Biblia, oiga esto, la Biblia dice, a la mujer le dice que se someta a su marido, y esa parte nos gusta. A ver, lee aquí, mira, se somete, y hasta lo leemos en el altar familiar 3 veces a la semana si es posible. Pero cuando dice de que tenemos que amarla así como Cristo ama a la iglesia, esa no nos gusta leerlo. No, pasemos otro capítulo mejor. No tiene que ser así. Fíjese algo, le voy a explicar rapidito esto. El marido es la cabeza, como Cristo es la iglesia. ¿Estamos claros ahí? Amén. Pero ¿qué hace Cristo con la iglesia? ¿La ama? ¿La protege? ¿La alimenta?
y la sustenta. Y muchas cosas más. Vamos a quedar en 4. Entonces, ¿por qué Dios me designó como cabeza? Porque yo como cabeza tengo que amar, tengo que proteger, tengo que sustentar, y muchas cosas más. Por eso Dios nos hizo diferentes. El sentir de un hombre no es igual. Por ejemplo, una mujer necesita escuchar que le digan que la ama, necesita escuchar que le digan que el pelo está bonito, necesita escuchar o que recibir una rosa de vez en cuando, un chocolate, porque la mujer es sensible en esa área. Nosotros los hombres no. Con un plato de comida ya estamos contentos. Pero es un complemento. Es un complemento. Básicamente, mis hermanos, lo que le quiero dar a entender es que la familia es como un motor, que todos los engranajes son importantes. Pero el que da la energía para que el motor funcione es la presencia de Dios en cada familia. Es así como funciona. Ahora, mire lo que dice la palabra. Acompáñeme por favor al siguiente versículo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Estoy en el 5. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. ¿A qué dice, hermano? Detengamos un momento acá. A los ojos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que ¿cuál es la lámpara del cuerpo? Son los ojos. Hay un dicho que dice ahí: no todo lo que brilla, ¿qué es, hermano? Es oro. ¿Verdad? A veces más de algunos ya compramos una cadena de puro bronce, pero no de oro. Y Satanás es así. El mundo ofrece cosas que a los ojos son agradables, pero traen consecuencias caras. Por ejemplo, en un anuncio de cerveza, en un anuncio de licor, usted ve que el anuncio sacan todos ahí en la playa y se tiran a la piscina y están asando carne, pero nunca le van a sacar cuando quedó el carro hecho torta en la carretera porque se excedieron del trago. Así es como funciona el mundo. ¿Y por qué me detengo en esto, mi hermano? Porque en el hogar no todo lo que brilla es oro. De hecho, me voy a atrever a decirle algo. El matrimonio siempre va a tener problemas. Es normal. Pero ¿sabe por qué a veces nos engrampamos en los problemas, nos estancamos? Perdóneme, porque a veces somos un poquito egoístas. ¿Cuál es mi capricho? Que mi esposa no hace lo que yo quiero. ¿Y cuál es el capricho de la esposa? Que el marido no hace lo que ella quiere. Muchas veces va a tocar doblar un poquito el brazo para que las cosas funcionen. Porque mi hermana, tiene que estar usted consciente que su esposo no es perfecto. Y mi hermano, tenemos que estar consciente que nuestra esposa tampoco es perfecta. El mundo pinta una cosa, pero no le creamos al mundo, creámosle la palabra de Dios. El mejor manual para un matrimonio es la palabra de Dios. Bajo la mirada de Dios, bajo la lupa de Dios, bajo la voluntad de Dios. Ese es lo mejor que podemos tener. Mire, dice la palabra de Dios, por ejemplo, usted puede ver la familia de Abraham, usted puede ver la familia de Isaac mismo, a pesar de que al final los hijos tuvieron un problema, pero después hubo una reconciliación. Pero ¿cuál fue la clave de estos hogares? Que tenían a Dios como eje, tenían a Dios como centro. Y mire lo que dice, por favor, para ir avanzando un poquito, el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese en la parte del centro del versículo dice que era codiciable. La codicia. Este punto es importante, hermano. Ella lo que la engañó el enemigo, que al final ella lo que quería era agarrar, a como diera lugar, quería el fruto. Y lo voy a aplicar de esta manera, mi hermano. Muchas familias en la actualidad estamos pagando grandes precios porque estamos codiciando cosas materiales, pero nos estamos descuidando de la parte espiritual en la familia. El tiempo es importante en la familia. De hecho, yo quiero llegar, antes de terminar en este versículo, yo quiero llegar a una pregunta.
Eva estuvo platicando, estuvo hablando con la serpiente. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, probablemente 1 hora, 2 horas, no lo sé, pero la pregunta que hago es, y a todo esto, ¿a dónde estaba Adán? ¿A dónde estaba? Allá en el libro de Samuel, capítulo 13, la Biblia nos habla de un problema familiar que, hermano, ese problema familiar tuvo un enorme desgaste para el rey David. El rey David, dice la palabra, que tenía muchos hijos, obviamente. Dentro de los hijos había una hija que se llamaba Tamar, otro hijo que se llamaba Amón, otro hijo que se llamaba Absalón. Esto es aparte de Salomón y otros hijos más que menciona la palabra. El caso es de que Amón era hermano de Tamar. Era un hermanastro, es decir, por parte de papá eran hermanos. Y Amón se enamoró de su propia hermana. Y vea cómo funciona esto, cómo el enemigo llega. Y dice la palabra que Amón se enamoró tanto que hasta comenzó a adelgazar, enflaquecerse. Y dice la palabra que tenía un primo llamado Jonadab y le dice: ¿qué te pasa, hijo del rey? Es que tú no estás bien, a mí no me lo vas a encubrir, dime qué es lo que te pasa. Y viene: es que sabes que estoy enamorado de mi hermana Tamar. Y mire cómo se metió el enemigo. Entonces viene este mal consejero y le dice a Amón: ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no fingís que estás enfermo? Le vas a decir a tu papá, al rey David, que te mande a Tamar, a tu hermana, y que te cuide para que te dé de comer. Y cuando estés con ella, abusas de ella y ya estuvo. Mire el consejo que le dio. Antes de seguir con la historia, vuelvo a lanzar otra pregunta. ¿Y a todo esto dónde estaba David? ¿Y a dónde estaba la mamá? Entonces viene Amón, mal aconsejado, fingió que estaba enfermo, y dice la palabra que David llegó a visitarle. Yo creo que David fue bien literal, como creyó que estaba enfermo, le hizo una visita de médico. ¿Pero qué te pasa? Estoy enfermo, mándame a mi hermana. Está bueno, y se fue. Eso fue todo lo que hizo. Le mandó a Tamar y en efecto pasó todo. Cuando llegó, Tamar estaba ahí, él abusó de ella. Luego dice que así como la llegó a amar, después la aborrecía más aún de lo que la había amado. Y Absalón se dio cuenta que habían abusado de su hermana Tamar. Y dice la palabra que lo que más le molestó a Absalón es que David, su padre, no hizo nada. Hagamos una pausita ahí. ¿Por qué no hizo nada? No lo sabemos. Probablemente estaba muy ocupado en los asuntos del reino. Dejó espacios. Se metió la serpiente y David no se dio cuenta. Se metió el enemigo y él ni siquiera lo sospechó. Entonces Absalón quedó ese mal recuerdo en su corazón y en su cabeza. Hermano, para no cansarle, un año más tarde, Absalón tomó venganza y mató a su hermano. Y para no cansarle, tiempo más tarde, el mismo Absalón, hijo de David, le da un golpe de estado a su propio papá y lo echó como rey. El final de la historia, ¿cómo culmina esta historia? Que Absalón terminó muerto, mi hermano. Imagínese usted, por abrirle espacio al enemigo, una hija violada y 2 hijos muertos. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, los espacios no los dejemos. Aquí Adán no sé dónde estaba, probablemente poniéndole nombre a los animales, no lo sé, pero no estaba. ¿Y sabe cuándo el enemigo aprovecha? Cuando hay soledad. No va a faltar un compañero de trabajo que con malas intenciones se acerque a la mujer de alguien. O viceversa, no va a faltar una compañera o de cualquier lado que con malas intenciones se acerque a un hombre. Y si le damos espacio, no va a faltar un jovencito que con mala fe se acerque a nuestros hijos, no necesariamente para darle un buen consejo, sino para cualquier otro consejo menos el de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que cerrar el círculo para que el enemigo no entre. Pero esa es fíjese algo importante. Donde Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en la iglesia, ya llevamos 8 años. Y me pasó un caso. Una madre llevaba a su hijo a la iglesia, 14 años, 13 años, lo llevaba y ahí estaba. Cuando el hijo cumplió los 15, yo comencé a observar de que de repente iba, ya no iba, a veces no iba. Bueno, como había confianza, hermana, mire, y su hijo, no, es que mire, es que ya no quiere venir, es que usted sabe, así son los jóvenes,
Eso fue mire, perdóneme, pero está en su casa, se tiene que someter a usted. Y bueno, comenzamos a platicar. Para no cansarle, cuando cumplió los 17, la mamá se fue de espalda, la hermana se fue de espalda porque él ya tenía contacto con una de las pandillas del sector. Ya estaba metido ahí. Entonces viene y me lo lleva. Y me dice, mire pastor, yo quiero que ore para que Dios lo saque. Claro, yo por respeto oré, la aconsejé después, pero hermano, perdóneme. Lo que ella no hizo en 4 años, Dios no lo va a cortar en media hora. ¿Y que acaso para Dios no hay nada imposible? Sí, pero entienda algo. Nuestros hijos, Dios los cuida, pero también nosotros. Perdóneme, Dios no va a mandar un ángel de guardaespaldas para que ande detrás de él. Somos nosotros. Igualmente a nuestros cónyuges. No estoy diciendo de que va a ir a la oficina con su marido o viceversa, pues, pero no, lo va a cuidar ¿en qué sentido? En 2. En la parte material, humana, hablo y pido la madurez, hablo desde la parte íntima hasta cubrir las necesidades que hay, pero también en la parte espiritual. Fíjese algo importante. A fin de mes llega el recibo del cable, del internet, de la luz, del agua, y si alquilamos la casa también. ¿Cuántas veces probablemente salimos peleando porque no sabemos cómo pagarlo en vez de terminar de rodillas y los recibos en medio para que Dios provea? Eso es importante. Eso es importante, que tenemos que hacerlo. Y mire lo que dice ya por factor, vámonos al versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué dice? Y me escondí. Solo quiero llevarle 2 puntos de reflexión en esto. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, dice la palabra que se escondieron. Pero antes de eso, habían hecho delantales porque sentían vergüenza. ¿Cuáles son los delantales? Los métodos carnales que a veces utilizamos para supuestamente solucionar los problemas que no funcionan. No funcionan. A veces, no, voy a hacer esto porque no. Sometámonos a Dios. Pidámosle la sabiduría a Dios. Hermano, no hay un manual de cómo ser un buen marido, una buena mujer, un buen padre. El manual es la Biblia, es el único. Y la Biblia nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche alguno. Y al final de la historia dice la palabra que el Señor les dijo que quién les había enseñado y comenzaron a culparse cada uno de ellos. Pero quiero tocar este punto para cerrar. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Los confrontó. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer con nuestro matrimonio? Confrontarlo con Dios. Cuando digo confrontarlo, es decir, llevarlo ante la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame a ser un mejor marido, una mejor mujer, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre. Porque muchas veces en vez de acercarnos a Dios, lo que hacemos es alejarnos, escondernos. Y es justamente lo que el enemigo quiere. El enemigo lo que le interesa es que nos alejemos, porque él sabe que si hay alguien que puede restaurar todo tipo de familia, ese es Dios. Entonces, mis hermanos, lo mejor que podemos hacer para cerrar nuestra familia es tomarnos de la mano poderosa de Dios. Efesios 6 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para soportar los dardos del maligno. Y cuando todo haya pasado, estad firmes. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy.
En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.